Hola amigos, bienvenidos a su nuevo podcast Reyes Heroles, el original. El día de hoy estaremos presentando algunos de los temas muy importantes de nuestra materia, historia. El primer tema con el que comenzaremos será cuáles son las causas que propiciaron la llegada de Europa a América en el siglo XV. Para esto convocamos a una compañera para que nos hable sobre el tema, así es de que comencemos. Hola, mi nombre es Karen Guadalupe Gallegos Ríos y voy a estar hablando sobre las causas principales del llamado descubrimiento de América. Algunas de las causas más importantes fue la crisis económica y social de Europa feudal en el siglo XV, sequías, epidemias, guerras, etc. También necesidad de buscar nuevas rutas comerciales, necesidad de expansión del mercantilismo mercantil, monopolio de rutas comerciales, Mar del Norte y Balítico, Centro de Oriente y Mediterráneo controlado por los venecianos, la toma de Constantinopla por los turcos mahometanos, el humanismo, movimiento ideológico burgués del carácter antropocentrista, la concepción esférica de la Tierra, los grandes inventos, el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta, y la necesidad de Europa de difundir el cristianismo. Ahora, señorita Claudia, infórmenos un poco acerca de este tema. ¿Qué nos puede platicar? El Imperio Otomano tomó Constantinopla, por lo que los países europeos tuvieron la necesidad de encontrar nuevas rutas para llegar a Oriente. Ellos iniciaron una serie de exploraciones. Portugal fue el que inició los grandes viajes y España le siguió. España, al encontrar América, junto con el Tratado de Tordesillas y la línea alejandrina, se dividieron América, y también una importante causa fue el humanismo. Ok, muy bien. Después de haber analizado un poco las causas que propiciaron la llegada de Europa a América en el siglo XV, hablaremos ahora un poco sobre los viajes, su impacto en América, tanto en América como en Europa. Así es de que para esto le hablamos al señor Marco, a mi compañero Marco de todo corazón, para que nos explicara un poco sobre este tema. Pues mira, muchas gracias por la confianza y creo que acudiste a la persona correcta. Te voy a hablar un poco sobre las primeras expediciones. La primera comenzó en 1492 y terminó en 1493. La segunda comienza en 1493 y termina en 1496. Después de 2 años comienza el tercer viaje, que fue desde 1498 a 1500, y el cuarto viaje de 1502 a 1504. Te puedo dar como un dato curioso que el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. Gran dato, amigo mío, que pues normalmente no es muy relevante y casi la gente lo hace muy omiso, debido a que creen que Cristóbal Colón no fue la primera persona en que llegó a América, pero de este tema lo hablaremos más adelante. Así es de que, pues háblanos un poco sobre su impacto en Europa, o sea, porque pues el descubrimiento de América no solo favoreció a América, o bueno, favoreció muchísimo a Europa. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Claro que sí, mira, pues existió la conquista de territorio, aumentó recursos, descubrimientos de nuevos materiales, nuevas rutas de comercio, todo eso gracias a la llegada de Cristóbal Colón. Ok, muy bien, gran dato. Ahora, volvemos a la pregunta anterior. ¿Tú crees de verdad que Cristóbal Colón fue la primera persona en llegar a América? ¿O estás en la creencia de que hubo alguien antes que llegó, solo que no tenía tanto impacto en la sociedad? Yo creo que sí llegó alguien antes que Cristóbal Colón, pero no lo pudo descubrir igual por sus diferencias. Tal vez por el impacto que tenía Claro que Cristóbal sí. Colón en ese entonces, ¿no? Ok, muy bien. Podría ser. ¿Crees que algún americano, bueno, el continente americano, pudo haber trasladado todo el Océano Pacífico y llegado a Europa? Tal vez sí. Tal vez sí, muy bien. Pero pues bueno, tampoco somos tan y no sabemos tanto acerca del tema y no ha habido algún hecho o algo que nos lo vale, ¿verdad? Entonces así es de que muchas gracias, Marco, por participar en este increíble podcast Las Reyes Heroles. De nada, un placer.
Ok, después de haber analizado dos temas muy interesantes, que es las causas importantes de la llegada de América en el siglo XV o las expediciones, su impacto en tanto en América como en Europa, ahora analizaremos otro tema que a continuación nos lo va a decir nuestro compañero Alan. Otro tema que es importante de hablar es la conquista material de la Nueva España. Bueno, la conquista material es el término por el que se conoce el proceso mediante el cual España controla el territorio, las riquezas y a los habitantes de la zona que luego se conocería como la Nueva España. Que a su vez, la manera de llevar a cabo esta conquista fue mediante la guerra, amparándose en la superioridad militar de los europeos. Ya que desde la propia llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente, los reyes españoles otorgaron poderes en los expedicionarios, para que se apropiaran de las tierras recién descubiertas. En cuanto a Nueva España, el personaje fundamental fue Hernán Cortés, quien conquistó Tenochtitlan. Por otro lado, la conquista material de Nueva España tuvo diferentes características destacables. Entre las primeras se encuentra el principal motivo de Hernán Cortés y de sus seguidores para explorar desde Cuba en encontrar oro y enriquecerse. A su vez, la conquista del Imperio Mexica se realizó con ayuda de pueblos que eran sometidos por los mexicas y que querían liberarse de su consentimiento, especialmente el pueblo tlaxcalteca, que por cierto, la superioridad militar y tecnológica de los españoles fue clave para derrotar a los mexicas en las principales batallas. Wow, gran tema, muy completo, compañero Alan. Pero ahora, a mí me intriga algo y es algo que, bueno, casi todos, bueno, la mayoría de la gente, no sé si lo piensa igual como yo, pero yo creo que, bueno, tal vez Hernán Cortés, ¿crees que haya hecho esto, lo de la conquista de territorios, la apropiación de materiales, por gusto propio o porque realmente lo estaban mandando o por las dos? A ver, yo creo que Hernán Cortés como gran conquistador, pues conquistó las tierras de México Tenochtitlan. Yo creo que hay alguien detrás de todo esto. Por ejemplo, puede ser un rey que los mandó a ellos para que ellos pues se enriquecieran con el oro de los mexicas y sobre eso, ¿no? Sí, claro que al final ese era como el objetivo, por así decirlo, y hacer progresar más a la civilización de ellos, pero pues no estaban tomando en cuenta la cultura de nosotros, ni algunos de otros temas que pues bueno, que tampoco no nos vino mal, ¿verdad? Que también después ya vienen más temas como los inventos de América y demás cosas. Muy bien, muchas gracias compañero Alan, gran interesante tema. Ahora pasaremos con nuestra compañera Jocelyn. Otra de las causas de la pérdida de batallas en los mexicas fue su tradición del sacrificio de humanos. Los mexicas batallaban e intentaban capturar a los españoles y luego sacrificarlos. Finalmente, uno de los factores que se sumó a la caída del imperio mexica fue el comportamiento errático de Moctezuma II, quien cedió a todas las peticiones de Hernán Cortés. El siguiente aspecto trata de las principales consecuencias de la conquista material de la Nueva España, que fueron la desaparición del imperio azteca, donde este fue reemplazado por estructuras españolas que darían lugar a establecimientos de un poder colonial en la zona donde unos años después sería la formación del Virreinato de Nueva España. Y otra ocupación de la tierra por parte de conquistadores y colonos, la reducción de servidumbre de numerosos indígenas a consecuencia de la muerte de muchos otros indígenas, al igual que la destrucción de numerosos objetos culturales como códices, esculturas, edificios, entre otros, provocando la pérdida de saberes y tradiciones locales. Y asimismo comenzó de un fuerte intercambio cultural entre los pobladores y los europeos, que incluyó desde alimentos a costumbres, lenguaje, minerales, entre otras cosas, aunque eso sí fue muy desequilibrado. Es que ese es el punto, ¿no? Todo lo que perdimos, quizás sí nos enseñaron algunas cosas, pero no se compara con toda la pérdida de cultura, la pérdida de oro, la pérdida de diferentes variantes. Así es de que me gustaría saber un poco de tu opinión, si estás a favor de la conquista, ¿crees que los españoles nos trajeron algo bueno, algo malo? No sé, háblame un poco. Es que no creo que haya buenos y malos, simplemente eran otra cultura y lo único malo fue que ellos llegaron y la destruyeron como si la suya fuera correcta. Exactamente, llegaron, impusieron su religión, sus creencias, todo lo que ellos tenían y pues bueno, básicamente dejaron de lado nuestras culturas. Nuestra identidad. Exactamente, que si bien es de admirarse de México, que bueno, sigue estando diferentes pirámides, diferentes cosas, diferente cultura de México que sigue prevaleciendo hasta ahora, que pues eso es lo que destaca en gran parte a nuestro país de México. Sí, mucho en la arquitectura, pero el problema es que muy poca gente lo respeta o lo vemos como algo serio. Actualmente muy pocas son las personas en México que realmente mantienen las creencias o tradiciones de los mexicanos y no europeas. Entonces podríamos decir que el único que nos queda es la belleza de la arquitectura. Exactamente, gran punto y gran tema que pues sería muy bueno debatirlo, pero pues
De esto ya lo dejaremos como para otro podcast. Me gustaría seguir hablando contigo, pero pues muchas gracias. Gran dato, muy, muy interesante tu información. Muchas gracias. Supongo que esto fue todo por nuestra parte. Sale, gracias. Gracias. Una vez hablado un poco sobre la conquista material, las opiniones que tienen nuestros compañeros, hablaremos ahora un poco sobre la conquista espiritual, que bueno, quizás tocamos un poco así, por así decirlo, un poco el tema antes, pero esta vez lo veremos un poco más a fondo, porque pues fíjate que me resulta muy interesante de lo que estás platicando y hablando de esto. La conquista espiritual fue un suceso muy importante, porque como ya sabemos, México es un lugar con muchas culturas, y esas culturas tenían sus propias creencias y religiones. Básicamente tenían dioses para todo, pues ya lo vemos como Tlaloc, o los dioses mexicas, los dioses mayas. Pero bueno, háblame un poco sobre esto. Sí, de hecho tienes mucha razón porque al descubrirse América pues ya todos sabemos lo que pasó y una parte importante de esto fue la conquista espiritual en la que llegaron los franciscanos en 1523, después los dominicos en 1526, después los agustinos en 1573 y por último los jesuitas en 1572. Estas personas se expandieron por el territorio y empezaron a educar y cambiar lo que ellos creían necesario para romper con las creencias paganas. Ok, algo que me parece muy curioso es que estas personas aprendieron la lengua autóctona del país para poder adaptar la religión católica a estas lenguas. Cabe mencionar que algunos de ellos se convirtieron en los defensores de los indígenas ante los malos tratos y la explotación que tenían los españoles hacia ellos. Los fariles querían que todos los frailes, perdonen, querían que todos tuvieran la misma lengua y religión. Para lograr esto, destruyeron toda su antigua religión y empezaron a construir iglesias, hospitales, conventos, escuelas, bautizaron, predicaron, y a los que se les defendía pegaban y castigaban. Esto era como un tipo de racismo, por así decirlo, o no sabría si sería la palabra correcta, pero bueno. De hecho era muy injusto porque para los indígenas ni siquiera los dejaban defenderse y no se dejaban que se rebelaran contra los conquistadores. Los frailes fundaron 2 escuelas, una en Texcoco y una en Tlatelolco. En ellas enseñaban escritura, lectura, música, artes y oficios. Para forzar la religión, adaptaron diferentes métodos como el dibujo, el canto, el teatro, la música, etc. Pusieron su atención en los niños. A todas las personas indígenas les pusieron prácticas religiosas como el bautismo, la asistencia a la misa, el culto a los santos, normas de sexualidad y matrimonio. Y pues bueno, podemos observar que pues hasta la actualidad esto sigue muy marcado, lo de los bautizos, las religiones, cosas que pues hasta ahora seguimos viendo en México, pero pues bueno, cosas que podríamos llamarlo, algunas personas lo toman como beneficio, algunas como, no lo sé, como algo malo que trajeron los españoles, los europeos, pero pues sinceramente ya es opinión de cada quien, juzgar de cada quien. Pero bueno, esto sería el podcast Las Reyes Heroles. Nos vemos, me despido, muchos saludos, abrazos, espero haberles entretenido, que se hayan informado un poco. Muchas gracias y hasta la próxima. Hey, ¿qué tal? ¿Pensabas que ya habíamos terminado? Pues no, es momento de escuchar un pequeño dato curioso sobre América. Otro dato curioso es que aunque se cree que Cristóbal Colón fue el primero en llegar al continente americano, la verdad es que no es así. Muchos historiadores afirman que los primeros en llegar al continente fueron los asiáticos, quienes cruzaron durante la era del hielo, fueron aquellos que formaron las civilizaciones incas, aztecas y mayas. De igual manera, posteriormente, en el año 1000, los vikingos llegaron a América del Norte, estableciéndose en Canadá. Créditos y personas participantes en el programa. Locutor: Juan Emanuel Córdoba Cervantes. Personas entrevistadas: Karen Guadalupe Gallegos Ríos, Claudio Fabiola Chávez Vargas, Marco Antonio Fajardo Rodríguez, Alan Omar Escobedo López, Jocelyn Espinosa de los Monteros Ruiz, Emily Delgado Vargas. Créditos de personas que investigaron. Causas que propiciaron la llegada de Europea a América en el siglo XV: Carol Victoria Félix Mercado, Naomi Anaís Contreras Rodríguez. Los viajes de exploración a América y su impacto en ambos continentes: Alexa Guadalupe García Rubalcaba, Diego Durón García.
La conquista material. Jonathan Leonardo Contreras Hernández y Roberto Santiago Cedra Vargas. La conquista espiritual. Jimena de la Rosa Ruiz, Francesc Simoné Ávila Calvillo, María Claret Delgado Macías, Daniela Michelle Álvarez Pacheco.